Todos tenemos una historia y venimos de una familia. Los más afortunados pueden conocer a sus bisabuelos, tatarabuelos y algunos más. Si eres de una estirpe de abolengo, los condes y toda esta gente que tiene sus libros genealógicos escritos, pues conocen toda su línea, digamos, paterna o materna. Cuando Jesucristo nace, el escritor del Evangelio, Mateo, empieza el Evangelio con los textos y con unos versículos, los 17 peores versículos del Evangelio. Insufribles, no hay quien los lea, son complicadísimos. Pero Mateo tiene la intención de contarnos la historia de Jesús a través también de su genealogía. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ilumine en este día. Señor Jesús, gracias de todo corazón por tu palabra, porque tu palabra siempre es eficaz y siempre es válida, Señor. Oro para que nuestros corazones puedan recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Que seamos una buena tierra para esa incorruptible y poderosa semilla de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, si me sigues al Evangelio de Mateo, capítulo 1, ¿verdad? Vamos con ese comienzo que normalmente la gente se lo salta, nadie lo lee, porque vienen varias generaciones que se van describiendo de las generaciones de Jesús de diversos siglos. Pero si entendemos esta genealogía, vamos a entender mejor la misión, la grandeza del Hijo de Dios. Y aparecen aquí 42 nombres masculinos y solo 4 femeninos. Quiero que me sigáis en la lectura. Va a estar ahí Mateo 1, verso 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. E Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Ucías. Ucías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Bueno, vamos cuando vamos a exprimir este texto. Cuando uno se acerca a la Biblia y lee estos textos así llenos de genealogías, pues sueles saltarlo porque vamos al medio. Pero aquí hay algo que Dios nos quiere enseñar. Algo nos tendrá que decir el Señor. Y es que cuando se describe la genealogía de Jesús, se para en estos 42 nombres de masculinos y en la presencia de 4 mujeres, y 4 mujeres que precisamente no son lo que uno quisiera tener precisamente en su genealogía. Los judíos eran muy estrictos en temas de genealogía. Los sacerdotes, para poder ser sacerdotes, tenían que demostrar que venían de la línea de... Yo no me escucho muy bien aquí adentro, no sé si se puede... Perdonad que haga esto, pero... ¿Me podéis dar un poquito más? Gracias. Ahora un poquito mejor. Es que si no me escucho bien, tiendo a gritar, por eso, para escucharme mejor, ¿no? Entonces, las genealogías eran muy, muy, muy importantes para ellos,
resultaba totalmente indispensable saber de qué familia venías. Por eso se escribían genealogías y genealogías, los hijos, los abuelos, etcétera, etcétera. Y tenías que documentarte, por ejemplo, para ser cualquier cosa dentro del templo, tenías que documentar por lo menos 5 generaciones que demostrasen que tú eras un judío de abolengo. Sin embargo, aquí aparecen la historia de 4 mujeres. 4 mujeres que, como todos conocéis o muchos conocéis, las mujeres no contaban dentro de las genealogías, nadie las ponía. Es asombroso que para hablar de la vida de Jesús se pusiera la historia de 4 mujeres y 4 mujeres aparentemente indignas. ¿Por qué digo indignas? Porque esas 4 mujeres, aunque no es el mensaje de esta mañana, esas 4 mujeres tenían una historia muy turbulenta. La primera que aparece aquí es Tamar. Dice que Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. No había necesidad de poner el nombre de una mujer. Con decir que Judá engendró a Fares, ya estaba. Pero pone precisamente a Tamar. Tamar era una mujer que consiguió lo que consiguió. Es una mujer menospreciada porque quedó viuda varias veces. Era también una mujer fatal. Todos los maridos que se casaban con ella morían. Y finalmente consigue lo que quiere, y es que, lo voy a explicar muy brevemente, no quiero entrar aquí, en la ley del levirato, cuando una mujer quedaba viuda, tenía la obligación el pariente más cercano, si había un hermano del muerto, casarse con ella, porque si no se casaba, quedaba condenada a la prostitución o a la mendicidad. El hermano tenía que darle un hijo, y el hijo que nacía heredaba la parte, la herencia de ese hermano muerto, y podía cuidar de su mamá. Entonces Judá pues tiene varios hijos. El primero que le da a Tamar muere, el segundo muere, el tercero muere, y el cuarto dice no se lo doy. Entonces ella, en un momento dado, se hace pasar por prostituta. Judá, que había quedado viudo, la encuentra en el camino, se acuesta con ella y la deja embarazada. Y embarazada es su suegro. Es una historia, la Biblia no oculta las cosas turbulentas. Y ella finalmente le demuestra que él es el padre de ese niño que va a venir, y nacen sus nietos, hijos nietos. Terrible. Una mujer así es puesta en la genealogía de Jesús. La segunda mujer que se nos aparece aquí es Rahab. Rahab, que también era una de las abuelas de Jesús, fue una mujer que era prostituta y que se dedicaba a la prostitución, y de alto nivel, nada más y nada menos que en Jericó. Cuando el pueblo tenía que entrar, el pueblo de Israel que había salido de Egipto, tenía que conquistar Jericó, Rahab hace algo tremendo, que es que da cobijo a unos espías de Israel, acoge en su casa a esos espías, los protege, y a cambio el pueblo, estos espías le dicen: mira, pon un cordón grana en la ventana de tu casa, de esta manera cuando ataquemos la ciudad, tu familia va a ser salvaguardada, tu familia se va a salvar. Y así hace Rahab, protege a toda su casa, su familia se salva cuando la ciudad de Jericó es absolutamente destruida. Y ella se salva, una mujer que se dedica a la prostitución, pero ejerce fe, ¿verdad?, en Dios, ejerce fe en lo que Dios iba a hacer, y Dios transforma la historia de Rahab y se convierte en una de esos ascendientes de Jesucristo. Está en la línea genealógica de Jesús. Después aparece otra mujer en la historia, en la genealogía, que es Ruth. Ruth es una mujer que es moabita. Si algo había para los judíos, es la pureza de sangre. No te podías casar con una extranjera, y menos con una que venía ancestralmente de ser de los enemigos del pueblo de Dios. Es de Moab. Y entonces de repente hay una historia de Ruth, una moabita de otra nación, que llega, se casa con Boz, tienen un hijo que se llama Obed, y a su vez este tiene otro, llega Isaí, llegan a ser tatarabuela del rey David. Ruth, si un judío quería demostrar que era un buen judío y que llegase a ser un sacerdote, alguien de alcurnia, tenía que tachar de su historia a Ruth. Que nadie supiera que por su sangre corría sangre
de un extranjero. Sin embargo, Mateo mete a Ruth en esta genealogía. La cuarta mujer que aparece y que todo el mundo quisiera decir, no queremos saber nada de ella, es la mujer con que David pecó y tuvo a su hijo Salomón, una mujer que adulteró engañando a su marido y confabuló para matar a su marido. Betsabé. Una mujer que luego viene el juicio de Dios, se arrepienten, se quebrantan y se les perdona. ¿Cómo es posible? Si yo tuviera que hablar de mi historia personal, o tú tuvieras, o digo cualquier persona normal, ocultaría los datos más oscuros de su familia. No contaríamos que nuestro abuelo era traficante de drogas o asesino a sueldo. Un mercenario que ha matado a 20 personas, lo callarías, lo cual sería lógico. En una entrevista de empleo dice, cuéntame de usted. Pues quiero contar que mire, tengo una abuela que es prostituta, la otra también, la otra mató a su marido, la otra dice, ¿cómo? Por si acaso, nadie cuenta esas historias en una entrevista de trabajo. Una extranjera, una mujer que sufre abuso por parte del rey David y pues no le queda otra cosa más que confabularse con él. La historia hay que verla de otras maneras. ¿Qué nos está diciendo esto? Jesús viene no a través de una élite social. Jesús, cuando decide venir a la tierra y hacerse hombre, no viene a través de la, como diríamos ahora, jet set social. No viene a través de ser el hijo del emperador Augusto César. Si hubiese sido el hijo de Augusto César, lo hubiera tenido mucho más fácil. No viene a través de historias de hombres exitosos, sino que viene a través de historias llenas de derrota, quebranto y dificultades. ¿Qué nos está diciendo esta lista de nombres? Nos está diciendo que Dios puede usar a cualquier persona que finalmente pone su fe en Él para que la misión de Dios, la misión de Jesús, se haga a través de vidas que son quebradas, vidas que parece que están incompletas, pero es como dice el dicho popular, Dios escribe recto con renglones torcidos. Y es así. Por eso, la primera sorpresa, que hay otra que hablaremos ahora, que vemos en esta genealogía, es la sorpresa de que se incluyen a personas que humanamente no merecerían estar ahí. Y es lo apasionante de la Biblia. La Biblia no maquilla a los personajes. La Biblia no presenta a seres perfectos, seres inmaculados. La Biblia desde el principio, antes de nacer Jesús, explicando todas esas situaciones, lo que se nos presenta es a gente que estaba quebrada, pero a pesar del quebranto, se acercan a Dios y Dios los puede usar para una misión, para un propósito. Y todos ellos son usados para ser parte de la genealogía de Jesucristo. Esa es la historia que se nos presenta en la palabra de Dios. De forma general y especialmente habla de mujeres. En un mundo absolutamente machista, en un mundo absolutamente donde la mujer no tenía valor ni siquiera para ser testigo en un juicio. Tú eras mujer y veías un asesinato, no podías dar testimonio. Tu testimonio no tenía ningún valor, cero. No había valor en el testimonio de una mujer. Apenas casi era una propiedad y una cosa. Pero lo primero que empieza el Evangelio es a redimir a las mujeres. Y fíjate, podía haber puesto otras mujeres, porque hubo aquí mujeres que no eran tan quebrantadas como esta. Hubo otras mujeres, esposa de Roboam, la esposa de Josafat, la esposa de Jotán o de Ucías. Pero el Espíritu Santo separa en 4 mujeres menospreciadas para los hombres, pero que Dios es capaz de poner los ojos en ella para empezar una nueva historia. No importa la historia que tú tengas. La Navidad lo que nos está recordando es que vengas de donde vengas,
la vida que hayas tenido, las circunstancias difíciles que te hayan tocado vivir, siempre hay un nuevo comienzo. Siempre hay un nuevo nacimiento. La Navidad es natividad. Tiene que ver con nacimiento. Es el nacimiento de algo, no solo del niño Jesús. El niño se vino a convertir hombre, un hombre de poder. Ese nacimiento nos recuerda que tú puedes volver a nacer, tú puedes volver a empezar. A lo mejor ya has nacido de nuevo o no. Pero lo que sí es cierto, que muchas veces arrastramos cosas de nuestra historia que ni nosotros mismos nos perdonamos. A veces tenemos el perdón de los demás, pero a nosotros mismos nos cuesta perdonarnos. Y esta historia lo que nos dice es que si Dios me perdona, ¿quién soy yo para mantenerme condenado porque a lo mejor viví una vida como esta? O a lo mejor como Ruth. Ruth no tenía una vida licenciosa, al revés. Era una mujer buena, una mujer que acompañó a su suegra, a Noemí. Dijo, mira, yo te voy a seguir donde tú vayas y donde tú vayas a morir, yo voy a morir. Tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra. Una mujer que acompaña a su suegra, pero tenía una mancha para los judíos. Su mancha era que simplemente era extranjera. El racismo era altísimo. Y a lo mejor tú misma vives en un país donde tú eres una mujer normal, pero tienes una marca y es que no eres de aquí y te excluye de muchas cosas. Esa gente excluida es la que Dios toma para hacer su obra. Y Dios precisamente se fija en personas que son excluidas, personas que son atacadas, personas que son vulnerables y vuelve a reescribir una nueva historia. Mirad, mi Biblia, aquí hay una página en blanco y aquí empieza el Evangelio de Mateo. ¿Sabes por qué? Este es el Antiguo Testamento. Esto se acabó. La antigua historia, el antiguo pacto se acabó para tu vida. Hoy puedes recomenzar una nueva historia. Hoy puedes empezar una nueva página. Hoy puedes borrar y tener el pasado perdonado, limpiado, si simplemente empiezas a escribir la genealogía de Jesucristo en tu vida. Por eso, hay otro elemento que te quiero marcar. Dice así y termina el texto de la siguiente manera. Y dice, de manera que todas las generaciones, verso 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Fijaros una cosa. Aquí se nos hablan de 3 etapas, marca la genealogía en 3 etapas distintas. De Abraham a David, de David a Babilonia, de Babilonia a Jesucristo. Entonces son los 3 grupos que vemos desde el versículo 2 al 6, desde el 6 al 11 y del 11 al 16. 3 genealogías, dice que hay en cada etapa 14 generaciones. Y las 14 generaciones se marcan. Son secciones que vienen representados por eso. Por David, Babilonia, el final de la sección, David, Babilonia y Jesucristo. Y hay una cosa que es importante entender aquí. El Mesías, Mateo está escribiendo a los judíos, es un evangelio escrito para judíos, el Mesías tenía un título. Y el título del Mesías, que era el Hijo de David, el hombre más glorioso en la historia, el rey más glorioso en la historia de los judíos, de Israel, era el rey David. Fue como una especie de superhombre, el hombre que convirtió a una nación, que era una nación poco más o menos de aldeanos, en una nación que se convirtió en una superpotencia en aquel momento histórico. Entonces el rey David convierte a Israel en una potencia tremenda. Entonces era un hombre con muchísima cultura, un cantante, un poeta, escribió muchísimos salmos, un hombre de Dios y un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Entonces todos los judíos sabían que el Mesías, el anhelado Mesías, aquel que vendría a salvar a su pueblo, sería hijo de David. Entonces fíjate,
La primera, aquí se marcan 3 etapas en la genealogía que en realidad están hablando de 3 etapas de la vida de todo hombre y toda mujer. La primera etapa, el evangelista lo que nos muestra es que todo hombre, desde Abraham, que es el padre de la fe, por la fe, todo hombre empieza en Abraham, desde Abraham a David. Dice, todo hombre nace para ser rey. Y cuando digo hombre, digo mujer también. Es decir, todo hombre y toda mujer nace para la grandeza. Por eso, la primera genealogía, la primera etapa termina en el rey más grande de Israel, David. Dice, todo hombre nace para eso. La segunda sección va desde David a Babilonia. ¿Qué es Babilonia? No dice un nombre, dice una ciudad. De repente en la genealogía meten una ciudad por el medio. ¿Por qué? O una nación en este caso. ¿Por qué se mete una nación llamada Babilonia? Porque Babilonia fue el lugar donde cuando el pueblo pecó, se volvió idólatra, Dios permite un pueblo santo y elegido por Él. Dios levanta su mano de ese pueblo, la levanta, y simplemente el juicio viene sobre esa nación, Israel, y viene un pueblo, una potencia mundial, como con el rey Nabucodonosor, que todos conocemos por la historia que estudiamos en el colegio, vienen, invaden Israel y se llevan al pueblo deportado a Babilonia. Y en Babilonia estuvieron allí 70 años. Es decir, era rey, todo hombre nace para la grandeza, pero todo hombre pierde su grandeza cuando peca. Es la segunda etapa. Y lo siguiente que nos quiere decir esta genealogía. Babilonia es una etapa de vergüenza, de desastre y de tragedia. Todo el plan de Dios diseñado para este pueblo se pierde por causa del pecado. Segunda etapa. Y tercera etapa. Se muestra que el hombre recupera lo que había perdido gracias ¿a quién? A Jesucristo. Jesucristo vino a redimir y a cambiar todos aquellos que habían perdido su grandeza y habían perdido el plan de Dios para su vida. Jesucristo viene y lo revierte, lo convierte en otra cosa, y por eso nos pone de ejemplo 4 mujeres desgraciadas humanamente hablando, pero agraciadas por Dios, porque Jesucristo marca una historia nueva. Este es el libro de la historia, y una nueva historia que puede empezar con Jesucristo. Y de la esclavitud que pasaron en Babilonia, al aparecer Jesucristo, están en la libertad. Básicamente son las 3 etapas. Ahora, que ahondaremos un poquito en ellas. No es casualidad que dice, verso 17, desde Abraham a David son 14. Desde David a la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Fijaros la importancia de David, de Babilonia y de Cristo. Dice 14, 14, 14. Vale. Quiero enseñaros una cosa que se llama gematría. Hoy estoy de profesor, ¿vale? ¿Qué es la gematría? Mirad, los judíos, el hebreo mejor dicho, no tienen números. Los números no existen en hebreo, solo tienen letras. Entonces, cada letra va asociada a un valor, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esa letra va asociada a un valor, la A es 1, por ejemplo, la B 2, la C 3, ¿me entendéis? Entonces, cuando querían escribir un valor, entonces querían escribir 3, pues pondrían la A y la B, sería 1 más 2, 3. Pues cuando tú querías escribir 14, tenías que poner la palabra nada más y nada menos que David. David, que es D-V-D, porque tampoco tienen vocales los hebreos, pues la palabra David se escribe, la palabra David suma 14. Es exactamente lo que suman. 4 de la D, 6 de la V y 4 de la D. David. Fíjate lo que está diciendo aquí. Cuando un judío leía esto, nosotros traducimos, de la manera que todas las generaciones después de hasta David son David. Desde David hasta la deportación a Babilonia, David. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, David. ¿Qué está haciendo? Aquí
En la genealogía lo que está mostrando es que el Mesías está escondido. Ya está Jesucristo marcándose y Mateo está diciendo, ¿sabes qué? David, Jesucristo es el hijo de David. Jesucristo es el David que esperamos. Jesucristo es el David a lo largo de toda la historia. Este es el Mesías, David. Esta es la genealogía de Jesús. ¿Viste la primera etapa? La etapa de la fe. En la fe, cuando te conviertes y te conviertes de un Abraham, en un hombre de la fe, a un rey como David, ahí está Jesucristo. Tú sabes también cuando siendo David te conviertes y te vas deportado a Babilonia, aún ahí está Jesucristo cuando piensas que estás solo y abandonado. Tú sabes cuando empiezas la recuperación porque te estás volviendo a Él, también está Jesucristo. David, David, David constantemente. Lo está diciendo a lo largo de toda la genealogía. Es decir, la genealogía no era simplemente una lista de nombres para demostrar algo. La genealogía, desde el principio, el Espíritu Santo está marcando algo. Tú cuando conociste a Jesucristo, cuando te entregaste, ese día que le entregaste tu vida, hay un plan de Dios que se activa para tu vida. Hay un plan de grandeza. Hay una realeza en ti. Por eso pone ejemplos de mujeres absolutamente denostadas, absolutamente abandonadas por los planes de los hombres, pero que Dios es capaz de redimir y establecer un plan de grandeza en Tamar, en Ruth, en Betsabé, en Rahab. Hay un plan de grandeza para cada uno de nosotros. Cuando tú conoces a Jesús, Dios tiene un plan para tu vida. Cuando yo me convertí, siempre se decía eso, Dios tiene un plan para tu vida. Era la palabra que se usaba, hoy se dice propósito y cosas de otra manera. ¿Te acuerdas, Iñaki? Pero era lo que se nos decía y lo creíamos. ¿Y sabes por qué se nos decía? Porque es verdad. Dios tiene un plan para tu vida. Y llega un punto donde dice de Abraham a David y termina en ese punto donde David, que es la marca de todo esto, donde David es el rey triunfante. ¿Y qué hace David? David la fastidia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hombre que lo tiene todo, un hombre que llega a la cumbre de su ministerio, de su llamamiento, un hombre que puede tener lo que quiera, en aquel momento quería tener mujeres, no pasaba nada, va y se fija en la mujer de su prójimo, un capitán de su ejército, Urías, que estaba en la batalla, y en el tiempo que los reyes, dice la Biblia, tenían que estar en el campo de batalla, él por la tarde, dice por la tarde, allí a las 7 de la tarde se levanta de dormir la siesta. Dice que paseando por el balcón ve a Betsabé y la desea y adultera con ella. Y para poderse casar con ella, mata a su marido, lo mata en primera línea de batalla y finalmente lo mata porque era un hombre, Urías, de honor. ¿Cómo se puede despistar tanto? ¿Cómo un hombre conforme al corazón de Dios puede equivocarse tanto? Porque se desenfocó. Porque se olvida que la genealogía empieza en Abraham, que es el padre de la fe. ¿Y sabes qué es lo que te sostiene en el momento de dificultad? La fe. Pero ¿sabes qué te sostiene en el momento del éxito? La fe. Por eso dice, y desde David a Babilonia, la deportación. Cuando uno abandona la raíz que es Abraham, que es nuestra fe, cuando uno se despista, cuando uno empieza a hacer la vida porque quiere, porque cuando uno empieza a gobernar su vida como él quiere, porque ya tengo éxito, porque ya sé, cuando uno empieza a dejar de confiar en la fe, empiezas a dejar de tener fe, es que confiar en Dios, no en la fe, pero tener fe en Dios, dejas de ejercer la fe, entonces empiezas a ejercer ¿qué? Tu sabiduría, tu prudencia, tu manera. Hoy no voy a la guerra, hoy no voy a la batalla.
Oye, ¿sabes a cuánta gente he visto yo caer en pecado estando en la batalla espiritual? A ni uno. ¿Sabes a cuántos he visto caer cuando se relajaron y en vez de estar en la batalla de la fe, se relajan y empiezan a vivir su vida, empiezan a hacer sus cosas? ¿Sabes a cuántos he visto despistarse, caer? A muchos. Por eso entran en una segunda fase que se llama deportación a Babilonia. Y ya no es una fase física. Este pueblo, cuando vieron la gloria de Dios, si había algo que Dios les había mandado, algo estrictamente que les había mandado y que en todo el Antiguo Testamento sucedió, es que no fuesen idólatras. Que no fuesen idólatras. Hay un mandamiento explícito. El segundo dice, no te hagas una imagen de nada y te postres y lo adores. Es decir, no reduzcas a Dios, el Creador, a una creación, por favor. Dios, que no puede ser contenido en templos, que sostiene el universo, no me lo reduzcas a una creación hecha de madera, no lo reduzcas. Porque eso es una reducción absurda, es hacer un Dios a mi medida, un Dios incontenible, lo hago a mi medida. Y entonces Dios les dice, no lo hagas, te queda prohibido, no por un asunto de imágenes, ese no es el asunto, es por un asunto que reducimos a Dios a una cosa. Y por eso hoy la idolatría sigue siendo el dinero y sigue siendo otras cosas. Cuando reducimos a Dios al mayor interés de nuestra vida, ese es nuestro Dios. Y por eso Jesús dijo, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y resuelto el asunto. Dice, ¿quieres saber dónde, si eres idólatra? Mira dónde está tu corazón y mira dónde está tu tesoro. Punto y final. Y Dios que les dice eso, que no hagan imagen, que no sean idólatras, ¿qué hacían ellos? Cada 3x4 se iban detrás de dioses falsos. Dios los rescata de Egipto, Dios abre el Mar Rojo, Dios hace milagros tremendos a lo largo de toda su historia y constantemente Dios les dice, pero no recordáis cómo Dios os libró, cómo Dios os proveyó, no os vayáis detrás de dioses ajenos, no adoréis a otros dioses. ¿Y qué hacían ellos? Cuando tenían oportunidad, levantaban un altar a Baal, a Aserot, a dioses que habían alrededor, porque querían ser como los demás pueblos. Y si los demás pueblos también idolatraban, si todo el mundo lo hace, nosotros no vamos a ser distintos. Hasta que llega un punto que dice, se acabó. Les manda una y otra vez profetas que le está diciendo, arrepentíos de vuestro pecado. Se arrepentían, pero volvían a lo mismo. Arrepentíos de vuestro pecado. A veces mataban al profeta porque el profeta no les gustaba cómo predicaba. Por favor, no hagáis esto con un servidor, que no nos pongamos dramáticos, ¿vale? Coger el espíritu, no la letra. Entonces, por favor. Es decir, no les gustaba y simplemente los mataban. Arrepentíos, y no había manera. Hasta que Dios dijo, basta. Os vais a ir deportados. Y estuvieron 70 años deportados en Babilonia. Y en Babilonia hubo un trato complicado, difícil, aunque Dios envió a Jeremías para ministrarles y para consolarles. Pero en Babilonia ocurrió algo definitivo y para siempre que ocurrió en el pueblo judío. Después de que volvieron a Israel, el pueblo nunca más, hasta hoy, nunca más, jamás, nunca volvió a ser idólatra. Nunca más. Nunca. Jamás volvió a cometer el mismo pecado. ¿Por qué? Y los primeros versículos del Evangelio se nos enseña. ¿Por qué no aprendo yo de esto? Hay un dicho aquí en España, es que nadie escarmienta en cabeza ajena. ¿Lo conocéis? En el sentido que nos cuesta aprender de los errores de los demás. A alguien le salió mal y dice, no, pero a mí no. Voy a hacer lo mismo, pero voy a tener consecuencias distintas.
Hay un tiempo de gracia en el que Dios nos habla de que nos volvamos a Él y nos arrepintamos. Hay un tiempo de gracia porque la intención de Dios es que la grandeza que hay escrita para nosotros no se pierda con simplemente a veces ni siquiera con el pecado. Es el desenfoque de los quehaceres diarios, el desenfoque de que es que tengo que vivir, es que tengo que hacer, es que tengo que pagar. Y el destino y el propósito y la grandeza se pierde y a veces vamos a una deportación y te encuentras con un trabajo y te metes en una situación donde apenas parece que estás sobreviviendo, o te metes en una situación donde parece que no has salido para adelante en ninguna circunstancia, y a veces lo que pasa es que estamos en Babilonia. ¿Y cómo se sale de ahí? Pues aquí lo dice. De Babilonia a Cristo, a Jesús, el hijo de David. Por eso dice, ahí está el Mesías, David, oculto en lo largo de toda tu vida. Esta cadena termina en Jesucristo. ¿Y a qué vino Jesús? Precisamente a recuperar tu grandeza. ¿Y cómo se recupera la grandeza, Marcos? A través de la primera predicación que Jesucristo hizo. ¿Y sabes qué hizo? ¿Qué dijo? Ya lo sabéis. Arrepentíos. Tío, arrepiéntate de una vez, hombre. ¿Por qué sigues deportado en Babilonia? ¿Por qué sigues ahí? ¿Qué se te pierde en Babilonia? Cuando el plan de Dios todavía está intacto para aquellos que activan de nuevo la fe. No la fe en Abraham, no la fe en David, no la fe en sí mismos, sino en aquel que los llamó, aquel que dio su vida, porque Jesucristo vino para morir, aquel que lo dio todo por ellos, Jesucristo. Jesucristo por eso vino y hace 2000 años caminó por las calles, tocó a los leprosos, consoló a las viudas, resucitó a los muertos, traía palabras de consolación y de aliento, las multitudes les seguían. ¿Por qué? Porque cuando alguien se acercaba a Jesús, algo se activaba en ellos. Durante cientos de años hubo un silencio sepulcral de parte de Dios para este pueblo, porque este pueblo estaba alejado de Dios por causa del pecado. Y no había profeta ya que predicase, no había nadie que predicase durante más de 400 años. Y de repente aparece Jesucristo, y Jesucristo dijo de sí mismo pocas cosas, algunas las veremos la semana que viene, pero dijo de sí mismo una cosa, dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Es decir, que cuando Jesucristo hablaba en un lugar, de repente aquellas personas que habían estado en una sequía espiritual, aquellas personas que habían estado muertas espiritualmente, aquellas personas que estaban simplemente sobreviviendo, de repente escuchaban a Jesús en un sermón del monte, con una predicación tan sencilla, como diciendo: ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas por lo que has de comer y por lo que has de vestir? ¿Por qué no has visto estos lirios del campo? Aún Salomón en toda su grandeza no se vistió como uno de ellos. ¿Has visto estos pajarillos? Dios los alimenta. ¿Cómo no va a cuidar también de ti? Dirás, es una predicación muy sencilla. No, señores. Ahí había espíritu. Y por eso es la meta de todo predicador, es producir algo en el espíritu y traer vida. Había algo en el espíritu, que aquellos planes de personas que pensaban que ya no podrían salir adelante, aquellas personas que solo pensaban que podrían sobrevivir o estar bajo un imperio romano o lo que sea, de repente cobraban vida. Y un grupo de pescadores inútiles para la humanidad, nada más que para pescar, gente desechada, como esta Rahab, como estas mujeres de las que hablábamos, Tamar,
gente que nadie contaría con ellos, de repente escucharon a Jesús y cobraron vida y su espíritu vuelve a nacer y la grandeza de Dios se activa de nuevo en ellos. Al punto que 2000 años después seguimos hablando de ellos. Dime si eso no es grandeza o no es grandeza. Y una mujer sabe que está cenando en casa de un hombre que se llama Simón, llega allí, rompe un frasco de alabastro, enjuga, se llena de perfume esa casa y Jesús dice, quiero que de aquí en adelante, para memoria de ella, siempre se cuenta esta historia. Y queda escrita y se sigue contando. El plan de Dios se activa sobre esa mujer. El plan de Dios se activa porque sus palabras son vida y son espíritu. En el espíritu, a tu espíritu habla Jesucristo. Por eso Jesucristo vino y nació, no simplemente para cantar unos villancicos y que cenemos bien la noche de Nochebuena y que decoremos todo bonito. A mí eso me encanta. Es algo más. Y no importa la edad que tengas. Si tu interior sabes que aún hay algo grande para lo que naciste y todavía no lo has cumplido, hoy es el día que tienes que venir a Jesucristo. Hoy es el día que empiece una nueva historia en tu vida y empiece libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Estaba Iñaki, engendró, y empezamos así. Ainchane la primera. Pon tu nombre aquí. Pon tu nombre aquí. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abelino. Marcos. Rachel. Enrique. ¿Por qué no? ¿Por qué no tu nombre aquí? Tan solo hay que hacer una cosa. Decirle a Jesucristo, sí, sí. Tus palabras son vida. Tus palabras son espíritu y hablan a mi espíritu. Quiero salir de la deportación. Quiero salir ya de esta Babilonia y recuperar el plan de Dios para mi vida. Si lo has perdido, tienes que volver a Dios. Y si nunca lo has encontrado, hoy tienes que depositar tu fe en Jesucristo para que empiece una nueva historia en el libro de tu vida. Ponte de pie, por favor. Te invito a que cierres durante unos instantes tus ojos. En Jesucristo, toda desgracia puede convertirse en un triunfo. Dios miró la aflicción de su pueblo y finalmente lo sacó de Babilonia y envió al Mesías prometido, a Jesús. Ellos lo esperaban de otra forma, no lo entendieron. Pero Jesús vino con palabras de espíritu y vida. ¿Quién soy yo
para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús. ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y el pasado te olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y mi vida coronó. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que me visite y te acuerdes de mí? Y te acuerdes de mí, Señor Jesús, Señor Jesús. ¿Qué te movió a perdonarme? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia dicta en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia fica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tal vez estás aquí en esta mañana y nunca antes le has dicho que sí a Jesucristo. Nunca antes le dijiste: sí, perdóname el pecado que me ha quebrado la grandeza, el pecado que me ha hecho vivir como yo he querido, sin tenerte en cuenta. Perdóname mi idolatría, adorar otras cosas antes que a ti. Perdóname mi desenfoque, mi locura. No hay salida de Babilonia si no es camino a Cristo. No hay salida de tu cárcel, de tu enredo, de tu sinsentido, si esa aventura no termina en Jesús. Jesús convierte toda desgracia en un triunfo, como lo hizo con aquellas mujeres. Si hoy tú quieres pedirle perdón a Dios por tus pecados y quieres empezar una nueva vida en Jesús, qué mejor día que este. Qué mejor día para decirle a Dios: aquí estoy, sin nada que ocultar. Aquí estoy. Voy a hacer una oración de fe.
Voy a volver a Abraham, hombre de la fe. Y con esa fe le voy a pedir a Jesucristo salir de Babilonia, salir del pecado, salir del infierno, salir de la confusión y empezar una nueva vida, una nueva etapa, empezar a construir la grandeza, el plan de Dios para mi vida. Voy a hacer una oración de fe. Si tú quieres hacerla, seguimos con los ojos cerrados. Simplemente acompáñame de todo corazón. Levanta tu mano allí donde estás diciendo: yo quiero hacer esta oración de fe. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Vamos a hacer todos esta oración y repetir: Señor Jesús, te entrego mi vida, pidiéndote perdón por el pecado que me ha arrastrado, el pecado que me ha separado. Perdóname, vuelvo a ti, a Jesús, a mi Mesías. Trae tu grandeza y tu plan a mi vida. Así lo declaro. Amén. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez en tu vida, nunca antes la habías hecho, y hoy dices: hey, hoy he decidido salir de Babilonia, hoy he decidido ir a Cristo. Si has hecho esta oración, yo quiero conocerte, quiero orar por ti y quiero darte un regalo antes de marchar. Así que te espero aquí adelante. Y a los demás hermanos, que Dios os guarde, que Dios os bendiga, que tengáis una noche buena, maravillosa, con los vuestros, con los que amáis, y no dudéis de que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Que Dios te bendiga. Amén.